La verdad que es un gusto recibirlo porque para mí es uno de los colegas que más sabe del tema, que trabaja en serio, estoy hablando del tema ecológico, y presenta su Argentina de espaldas a la ecología. El señor Sergio Federovisky está aquí con nosotros y viene a presentar su libro, que ya está en la calle y que recomiendo mucho en su lectura. Señor, bienvenido y felicitaciones. Muchísimas gracias, Luis, muy generoso. No, de ninguna manera. Siempre digo que el que edita un libro siente una cosa así como de mucho afecto, sí, entabla con un objeto una cosa de mucho afecto, ¿no? Sí, con un objeto y con algunas ideas que uno cree modestamente haber logrado desarrollar y tratado de plasmar en algún lugar al cual la gente puede acudir, si le interesa, desde ya, para poder recoger esas ideas y de última mejorarlas a lo largo del tiempo. Empecé a leer tu libro y digo, ¿es una política de Estado la ecología o es un manotazo ahogado según la necesidad? Yo en el libro tomo una frase de un politólogo que se llama Thomas Dye, que dice, una política de Estado es todo aquello que un gobierno no hace o que un gobierno hace. Es decir, todo aquello que un gobierno decide hacer o decide no hacer. Todo eso es una política de Estado. Por lo tanto, uno podría considerar que sí hay una política de Estado, más por omisión que por acción, y que tiene, como corresponde a una política por omisión, muchas cosas perniciosas y muy pocos beneficios. Esto es lo que pasa en la Argentina con la política respecto del medio ambiente, y esto excede a este gobierno. Me parece que es algo que no es justo ubicarlo estrictamente en esta etapa, pero sí hay que ubicarlo desde el punto de vista cronológico, al menos en los últimos 25 años y no mucho más allá de eso. Porque es el tiempo en el cual todos de alguna manera nos hemos dado cuenta que lo ambiental es necesario y casi que se transforma en imprescindible para poder desarrollar políticas a mediano y largo plazo. En ese sentido yo creo que los gobiernos, en general, pero en particular en la Argentina, tienen una deuda gigante enorme con el tema ambiental. Alguna vez escuché a un ambientalista italiano venir acá y decía, el problema de ustedes es que han sido beneficiados tan grandemente por la naturaleza, con tantas buenas cosas, que presumieron que todos les iba a llover como llovió estos beneficios de lugares, de sitios, de climas y demás. Quizá tenga que ver con eso, ¿no? Yo creo que tiene que ver un poco con eso, pero más creo que tiene que ver con una mirada, si se quiere, complaciente de ciertas políticas de desarrollo, en lo que tiene que ver con lo que yo denomino los daños colaterales que producen estas políticas. Yo siempre digo que los problemas ambientales como tales ontológicamente no existen. Claro. Que en realidad son daños colaterales de decisiones económicas que se adoptan en determinado momento y por lo tanto de modelos de desarrollo que se adoptan. El problema es que un modelo de desarrollo no es pasible de recibir un estudio de impacto ambiental. ¿Cómo se hace un estudio de impacto ambiental de un modelo? Ahora, cuando se piensa un modelo, cuando se desarrolla un modelo, uno tiene, si quiere establecer una política de Estado en materia ambiental, que considerar aquellas cosas que van después a expresarse en términos ambientales a partir de la implantación de ese modelo. El ejemplo más claro en la Argentina es la soja. Es el ejemplo más claro, porque la soja no es un poroto, como digo yo, no es un producto de exportación exclusivamente, no es un vegetal. La soja es un modelo, es una manera de explotar la naturaleza, que es lícita, es válida, tiene una caja gigante y permite muchas otras políticas de desarrollo. Ahora, uno no puede, si establece una política ambiental en serio, no puede deslindar y no puede hacerse el distraído respecto de aquellas consecuencias ambientales que un modelo como el de la soja va a provocar a mediano y largo plazo. Aparte, yo te he escuchado muchas veces en tu trabajo, tanto cuando escribís o en América, decir que el tropiezo o el tratar de desafiar leyes que están primero en la naturaleza y luego en el estudio científico del ambientalismo están claras. Digo, por ejemplo, inundaciones. Cuando pasó la inundación de La Plata, que siempre te pido que repitas lo mismo, pero digamos, era un hecho anunciado que iba a pasar una cosa semejante. Como ocurre en la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires es inundable y hay registros de inundabilidad de la Ciudad de Buenos Aires desde la época de la colonia, desde 1800. Por lo tanto, uno no puede sorprenderse porque ocurra lo que la naturaleza viene produciendo a lo largo de 200 años. No puede hacerse el sorprendido. Yo siempre digo que la mejor política ambiental no es la que logra socorrer o intentar solucionar o morigerar un problema. La mejor política ambiental es la que lo evita, la que evita que se exprese ese problema. Porque si uno mira mínimamente el escenario, el panorama que se va produciendo en la interacción entre la sociedad y la naturaleza, no es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Se puede errar un poco, hay un más menos, pero no es muy difícil imaginar que si uno pavimenta una superficie como la de la Ciudad de Buenos Aires o la de la Ciudad de La Plata,
por citar dos ejemplos muy próximos en el tiempo respecto de las inundaciones, más tarde o más temprano esas ciudades se van a anegar. Uno no puede hacerse el distraído cuando ve que el riachuelo fue capturado a lo largo de 200 años como caño de desagote de las actividades industriales y fisiológicas de una ciudad de más de 10 millones de habitantes y finalmente está como está. Claro. Porque es un resultado lógico en lo que Edgar Morin denomina la interacción entre la sociedad y la naturaleza, que es en definitiva la madre de todas las explicaciones a la hora de tratar de entender qué es lo que pasa ambientalmente. Y vos mismo lo planteas, digamos, en el caso, por ejemplo, de La Plata o de Buenos Aires, tan llena de cemento, existen remedios como para intentar evitar que se pueden poner en práctica. Existen remedios. El primer remedio empieza a operar en el momento en que uno admite que esas ciudades son inundables. Cosa que los gobiernos son muy reticentes a admitir, porque creen que después les va a venir en contra de ellos, que alguien los va a acusar. Hay mucha fantasía respecto de eso, mucho temor, temor electoral, si se quiere. Pero lo cierto es que lo primero que hay que hacer es decir, la ciudad de Buenos Aires, por las condiciones que hoy tiene, la ciudad de La Plata, por las condiciones que hoy tiene, por el tipo de desarrollo urbano que se ha practicado a lo largo de más de 100 años, son ciudades inundables, potencialmente inundables. Bien, está diagnosticado el problema. A partir de ahí, ¿qué hacemos como gobiernos para prevenir esa inundación, para morigerar los resultados de una inundación que seguramente en algún momento se va a producir? Eso es una política de Estado. Eso es encontrar todas las herramientas que permitan atenuar un problema que en algún momento se va a expresar. Si yo quiero, como gobierno, resolver el problema de la inundación, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, solamente haciendo obras hidráulicas, haciendo caños cada vez más grandes, la lluvia y la pavimentación progresiva de la ciudad me va a exigir caños cada vez más grandes y va a haber un momento que va a ser imposible. Por lo tanto, lo que tengo que hacer como gobierno es ver el panorama. Hay un tema que yo lo trato mucho en el libro, me autointerrumpo porque es algo que me enoja desde el punto de vista conceptual. Lo ambiental es del orden de lo complejo. Casi de manera decisiva es del orden de lo complejo, porque intervienen demasiadas cosas. No es lineal, no es relación causa-efecto. Claro. Intervienen muchísimas cosas. Y la política tiende a linealizar las cosas. Necesita decir, si pasa esto, entonces va a ocurrir tal cosa. Y lo ambiental es del orden de lo complejo, donde intervienen 200 variables, lo social, lo político, lo estrictamente ambiental, lo climático, lo atmosférico, lo urbanístico, lo sociológico. Hay que atacar todo eso junto, y eso es una política ambiental. Vos mencionabas al comienzo, Sergio, el tema de la soja, ¿no? Que es una decisión, una decisión política, económica, lícita, etcétera, etcétera. Como tal, recuerdo el discurso de la presidenta en el medio de la 125 que dijo, no hay que sojizar el país. ¿Se fue en el camino de no sojizar o fue exactamente lo contrario? No, fue exactamente lo contrario, y creo que si uno es responsable en materia política, no puede echarle la culpa al campo estrictamente, porque el campo lo único que hace es aprovechar una condición, claro, una condición económica, ni más ni menos. Creo que en este caso, por omisión, en el sentido de que no se lo verbalizó pomposamente, la Argentina optó por la sojización. La Argentina optó por un modelo y por un camino, porque no de casualidad se llega a que casi el 70% de la superficie sembrada de la Argentina tenga una sola especie, que es la soja. Y la soja transgénica. De vuelta además. al porcentaje, 70. Prácticamente el 70. Es impactante. El cálculo de esta campaña está en el orden, según quien lo hace el cálculo, está entre el 65 y el 68% de la superficie sembrada con soja. Transgénica además, porque la soja común prácticamente no existe en la Argentina. Soja transgénica, soja modificada genéticamente, inicialmente por Monsanto y luego por otra cantidad de multinacionales semilleras que son las que brindan lo que se conoce como el paquete tecnológico de la soja. En el año 2003 esa superficie estaba en la mitad y la superficie sembrada de la Argentina en el año 2003 tenía casi 20 millones de hectáreas menos. Se han incorporado 20 millones de hectáreas de sembradíos. Y esto tiene dos lecturas obligatorias. La primera es, esas 20 millones de hectáreas nuevas que se incorporaron a la siembra fueron totalidad de soja, absoluta totalidad de soja. Y segunda lectura,
¿De dónde se obtuvieron esas 20 millones de hectáreas? Claro, talando y avanzando sobre los bosques. Exactamente. Entonces, tenemos una cosa esquizofrénica, y ahí es donde vuelvo yo con esta idea de que no hay política ambiental en tanto mirada de conjunto, mirada holística de lo que ocurre. Si vos promulgás una ley de bosques y simultáneamente llevás a cabo una política que va en la dirección absolutamente opuesta, porque promueve incorporar miles y miles de hectáreas con soja transgénica que no pueden obtenerse de otro lugar que no sea de los bosques nativos, de la tala de esos bosques nativos, por lo tanto la ley de bosques es absolutamente testimonial. Claro. Ahora, yo insisto con estas cifras, ¿no? 70% de superficie y 20 millones de hectáreas que se incorporaron arrasando bosques nativos. No hay otra vuelta. No hay otra vuelta. Hacia el norte, digo, Formosa. Es que cuando se incorporan hectáreas al territorio sembrado, no se hacen en detrimento de ciudades o de plazas, no, es bosque nativo, no hay otra opción. Y esto tiene que ver con una especie de, para decirlo brutalmente, de perversión que tiene intrínseca la soja transgénica, que es que va cooptando nuevos ambientes porque es tan resistente a las malezas, tan resistente al glifosato que mata las malezas, etcétera, etcétera, que termina siendo sembrada prácticamente en cualquier lugar. Hay un proceso en la Argentina, y esto también tiene que ver con la ausencia de política ambiental en tanto mirada, que un ecólogo, para mí el mejor que tuvo la Argentina, que se llamó Jorge Morelo, que murió hace muy poco tiempo, denominaba la pampeanización progresiva de la Argentina. Y él decía que uno de los grandes daños que se le han hecho a los ecosistemas periféricos a la pampa húmeda es pretender pampeanizarlos, es pretender poner en Formosa un cultivo que es propio de la ecorregión pampeana, o poner en Salta soja cuando en realidad lo lógico sería, aún extremando los mecanismos productivos, llevar a cada ecosistema aquello que cada ecosistema está en mejores condiciones de producir. Contame qué consecuencias a futuro trae el cultivo de la soja transgénica. Digamos, cuando comenzó la soja como tal, se decía rompe el suelo, la no rotación, digamos, el no cuidado ecológico va a devastar la tierra. Contame, en tu mirada, ¿qué va a pasar con esto? Las consecuencias de la soja están diseminadas en muy diversos sectores, porque no es solamente lo que produce sobre el suelo, que ahora te puedo detallar algo respecto de eso. Pero la soja, por ejemplo, es gran expulsora de mano de obra del campo, gran expulsora. Hoy la soja se calcula que toma un empleo cada 500 hectáreas. ¡Wow! Es decir, nada, porque es completamente mecanizado. Es siembra directa y nada. Directa, cosecha directa, nada, y otra cosa. Un empleo cada 500 hectáreas es el promedio que hoy está tomando en Estados Unidos, el principal productor de soja transgénica del mundo. Y esto obviamente es trasladable a la Argentina. Tiene también otro daño colateral integrado, que es la producción y la fumigación permanente con cada vez más litros y litros de agrotóxicos. La Argentina multiplicó por 200 el volumen de litros de agroquímicos que se aplican sobre el campo en los últimos 10 años. Multiplicó por 200. ¿Esto por qué es? Porque si bien la soja es resistente, porque está modificada genéticamente para resistir estos venenos, las malezas, las plagas que están alrededor de la soja van generando resistencia progresiva a lo largo del tiempo. Son seres vivos, finalmente. Se defienden y tienen instinto de supervivencia. Y van buscando la manera de hacerse resistente, y esto obliga a cada vez más cantidades de agroquímicos volcados sobre los campos, y por supuesto esto tiene consecuencias sanitarias. Si mañana nosotros dos nos hacemos un análisis de sangre, yo te apuesto y te gano que tenemos veneno en nuestra sangre, producto de las fumigaciones que se hacen a 200 o 300 kilómetros de acá. Sin ningún tipo de duda, porque eso viaja a lo largo de toda la geografía. Y por último, lo que vos estás señalando del suelo, te doy dos datos. El primero es casi una confesión de parte. Hace pocos meses el gobierno argentino autorizó la introducción de una nueva variedad de soja transgénica que reemplaza a la variedad anterior que había sido introducida en 1996, y uno de los fundamentos para permitir la introducción de la nueva variedad de soja transgénica era que la variedad anterior ya no tenía los rindes y ya no permitía los niveles de productividad que había cosechado anteriormente, producto de la extracción permanente de nutrientes del suelo. La Cámara Argentina de Fertilizantes, completamente insospechada de ser contraria a la soja, dice que la soja se lleva el 53% de los nutrientes que hay en el suelo y no los repone. Hay que reponerlos artificialmente. Esto es la soja.
Es impresionante, es impresionante. Y finalmente, en relación a la soja, ya que lo preguntas, en general, quienes defienden el modelo soja, y yo los respeto, pero a veces es bueno discutir y debatir sobre esto, dicen que finalmente es todo un problema de aplicación o de buena aplicación de los prospectos, tanto de la aplicación del veneno, claro, como de la rotación del cultivo, etcétera, etcétera. Y yo lo que digo es que eso es una especie de engaña pichanga, porque es cierto que funciona mejor si uno respeta las modalidades en que tiene que aplicarse cada uno de los eslabones de la cadena de producción de la soja. Pero también es cierto que la soja como modelo, no como cultivo, tiene condiciones y características que la hacen, a mi juicio, nociva más allá de que la aplicación sea la correcta. Bueno, hablamos un poco del tema de inundaciones, hablamos un poco del tema de la soja, de este libro que, insisto, les recomiendo, Argentina de espaldas a la ecología. Si vos tuvieras que decir, para mí la prioridad, si un gobierno quiere comenzar a tenerlo como política de Estado al proyecto, ¿cuál crees que es? La prioridad para mí es generar una política ambiental en términos de mirar la totalidad del territorio, mirar la totalidad de los modelos productivos que hay en marcha y analizar en cada uno de ellos cuál es el resultado ambiental que va a provocar de acá a 10 años. Porque si no somos bomberos, y bomberos no necesitamos. Claro, obviamente. No hace falta Inundás y se inunda y ves qué pasa. Exactamente. Claro. Y lo que no hay es esa mirada está completamente ausente. Bueno, me quedó hablar del tema de la cuestión atómica y de la energía nuclear y todo esto, que será para la próxima, pero insisto, véanlo en el libro de Sergio. Gracias. ¿Tenés Twitter? Porque te sigo en el Twitter. Sí. ¿Cómo sos? @sfederovisky. Para la gente que quiera seguirlo, él publica mucha información, en Le Monde Diplomatique también lo hace, así que gracias otra vez por haber venido. Muchísimas gracias a vos. Enseguida hablemos.